Bienvenidos a No me cuentes cuentos, a este especial 8M, Día Internacional de la Mujer, donde vamos a entrevistar profesionales, empresarias en este caso, de diversos ámbitos para hablar de igualdad. Vamos a comenzar con Marisol Bardón, psicóloga, que ya la tenemos por aquí. Marisol, bienvenida. Muchas gracias, Raquel, por la Mar- invitación. Marisol, me gustaría comenzar preguntándote qué es la igualdad. Mira, la igualdad, bajo mi punto de vista, eh, yo lo veo desde un componente ético y político. ¿Por qué? Porque creo que tiene que ver mucho y está muy relacionado con todo lo que tiene que ver la justicia social, ¿vale? Es decir, no contemplo la igualdad y aquí ya entro en todo lo que tiene que ver con el acompañamiento en consulta, con todo lo que tiene que ver con salud mental y muchas veces el daño que nos generan las relaciones, donde no hay una equidad, donde no se corresponde con temas igualitarios. Tenemos que ir a un componente de justicia, sobre todo tenemos que irnos a una parte social, porque es donde está, desde mi punto de vista, todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿no? La estructura de que tenemos igualdad y que es esa equidad entre las personas. Yo veo muy difícil y creo que es muy complejo al entender la igualdad si no se construye o si no se revisa desde una parte individual y desde una parte colectiva. Y explico por qué. Por ejemplo, desde el concepto de mujer, ¿no? Yo como mujer, cuando me coloco y entro en todo lo que tiene que ver con igualdad, no puede haber una mirada individualista. Creo que el trabajo tiene que ser desde la colectividad, de cómo podemos conseguir igualdad desde todo el colectivo de lo que es la parte de mujer, ¿no? Y cuando hablamos de colectividad, de todo lo que tiene que ver la parte de mujer, nos vamos a todos los espacios que ocupan las mujeres y todos aquellos espacios donde son espacios de violencia que ocupan algunas mujeres. Entonces, desde ahí no hay justicia, no hay reparación, no vamos a poder llevar a unas partes de igualdad. Es decir, yo no contemplo la igualdad como desarrollos individuales. O sea, no contemplo la igualdad si no hay una mirada de cómo me estoy relacionando yo y cómo estoy formando parte de esos espacios desde la parte reivindicativa, política y activista de lo que tiene que ver la igualdad entre las mujeres. Entonces, creo que esa igualdad se consigue cuando tenemos una mirada interna, una mirada de cómo me estoy relacionando, que es para mí el tema de igualdad, y con esa mirada cómo yo luego me relaciono a nivel externo, teniendo en cuenta el contexto social. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Marisol. De hecho, también estamos viendo que se están implantando muchas actividades en materia de igualdad en las escuelas, pero es verdad que la educación comienza en casa. Desde tu punto de vista, ¿qué técnicas se pueden aplicar dentro del hogar para ir enseñando ese camino desde chiquititos a los niños, ¿no? Para lograr esa igualdad? Como seres sociales y relacionales que somos, cuando empezamos nuestro desarrollo, el aprendizaje es muy observacional y también tiene que ver mucho con la parte de la imitación. Y ahí tenemos que ver que nuestros padres, padre y madre, son nuestros referentes, obviamente, son las figuras de apego primera y de apoyo y también de donde yo consigo esa parte de aprendizaje, donde empieza nuestro proceso de socialización. Entonces, si en casa ya empezamos a relacionarnos desde que son las partes adultas, nos empezamos a relacionar con un diálogo abierto, respetuoso, donde no hay una educación que tiene que ver con los estereotipos de género, donde podemos ver que existe una crianza que es compartida, donde podemos ver que los roles son compartidos. Ahí empezamos ya un poco a que nuestro desarrollo, nuestro proceso de socialización ya se vaya implantando desde una equidad natural. Es decir, yo veo a papá y a mamá que se realizan X tareas de manera indistinta. Entonces yo ahí ya puedo contemplar que no hay unos roles asignados por género, dependiendo de si es un padre o una madre. Creo que eso es fundamental, ¿no? Sobre todo cuando entramos cuando ya estamos en el mercado laboral, porque es verdad que antiguamente había una figura muy materna vinculada a los cuidados desde hace unos años y gracias a la incorporación de la mujer en el mundo laboral, que digo gracias a la incorporación por nosotros, que nos ha permitido un poco romper esquemas, desarrollarnos profesionalmente, pero también es verdad que esa salida no quiere decir que no cuidemos, claro que cuidemos, pero vamos a cuidar de la misma manera que ha cuidado el padre cuando ha salido desde primera instancia. Entonces, ahí esos cuidados tienen que ser compartidos, ¿no? Entonces,
el empezar a educar por ahí, el que ese aprendizaje observacional esté latente en la estructura de la familia, es fundamentalmente y es muy importante. Marisol, en 2024 se sigue considerando al hombre con esa figura de proveedor o ese concepto que a mí me pone los pelos de punta de cabeza de familia. Pues depende de la familia. Es que date cuenta que si retomamos el diálogo anterior, cómo nos hemos socializado en diferentes generaciones de nuestro desarrollo, cuáles han sido los patrones que hemos reproducido. Y luego también tenemos que tener en cuenta que hay muchos estereotipos de género que ya se han convertido en introyectos. Es decir, ¿y eso qué es? Son mensajes muy inconscientes de cómo yo me debo de comportar si soy mujer o hombre, ¿no? ¿Qué roles van asignados que están muy implícitos en mi condición de género o en mi sexo? Entonces, ahí hay reproducciones de patrones que son muy inconscientes. Por eso te comentaba antes la importancia de tener esa mirada interior. Es decir, yo como mujer no estoy libre de tener comportamientos machistas. Obviamente, si yo he sido socializada en una sociedad patriarcal donde se reproducen patrones machistas de manera inconsciente, y yo me he socializado en esos contextos educativos, familiares, sociales, claro que voy a tener ciertos patrones que voy a reproducir que ni siquiera me doy cuenta. Y me puedo identificar como una mujer que lucha por la igualdad y que soy feminista y que soy activista, pero si yo no tengo una mirada hacia adentro, si yo no empiezo a desconstruir todos esos patrones para construirlos desde otro lugar, me va a ser muy complicado, porque voy a empezar a reproducir patrones muy masculinizados. Y ahí luego, bueno, que ya hablaremos de este tema más adelante, muchas veces cómo nos relacionamos entre mujeres, ¿no? Y relacionarnos entre mujeres no estamos libres de reproducir patrones que son dañinos para nosotros. Entonces es fundamental que tengamos una mirada hacia adentro, que empecemos a desconstruir para empezar a romper todas aquellas creencias que son tremendamente inconscientes y nos cuesta mucho ver. Porque claro, desmontar creencias que a mí me han sido útiles y que yo he pensado que así funcionaba bien, claro que genera un movimiento, porque es como cambiar una mirada. Pero no hay cambio sin la conciencia. Y para que exista conciencia, tengo que mirar, tengo que hacerme como esa línea, ¿no? Esa historia de vida, cómo yo me he ido socializando, cómo he entendido que he tenido que comportarme, qué es lo que yo esperaba que se esperaba de mí, ¿no? ¿Cuál es ese componente de igualdad? ¿Cómo entro al mundo profesional y cómo luego compagino con esos roles de cuidado, protección y sobre todo si soy madre? ¿Cómo voy integrando todo eso? ¿Qué emociones me acompañan? ¿Hay culpa? ¿Me culpa? ¿Hay sorpresa? ¿Qué es lo que recibo de fuera cuando yo me empiezo a mover ahí? Ahí está la deconstrucción. Si no, va a ser muy complicado. Marisola, has nombrado el machismo y bueno, yéndonos hacia las parejas, hacia esa parte sentimental, ¿cómo influye hoy en día que una mujer tenga más éxito que el hombre dentro de una relación de pareja? Dependiendo de lo que tengamos y entendamos como éxito, dependiendo de la comunicación que exista en la pareja, dependiendo de cómo ya han sido los desarrollos profesionales, dependiendo también de cómo yo he acompañado a mi pareja, sea la mujer al hombre, o el hombre a la mujer en todo su desarrollo, en sus retos, en lo importante que ha sido o el esfuerzo que ha dedicado a conseguir ciertos logros en el ámbito laboral, ¿no? Ahí tiene que ver muchísimo con lo que es el componente de acompañamiento y luego tiene que ver con nuestra historia personal. Porque si yo vengo de una educación, de una socialización donde tengo muy implícito el cómo debo ser y cuál es mi rol dentro de la pareja, si eso luego no se contempla y no se ve en lo que es la relación de pareja, claro que va a tener una dificultad, lo voy a entender. Entonces fíjate cómo volvemos otra vez al punto de partida, ¿no? Yo no solo es colocarme en el lugar de la pareja y cómo esa pareja se desarrolla, sino cómo me coloco yo luego dentro de mi éxito, dentro del contexto de pareja, ¿no? Que es para mí esa parte de éxito a nivel de mi desarrollo profesional. Hay comparativa, hay admiración, hay reconocimiento del esfuerzo, de la misma manera que hay reconocimiento a mí. El mundo de las parejas es muy complejo, Raquel. Totalmente, es un mundo.
porque hay que irnos un poco a la raíz. Date cuenta que en la pareja no solo es el cómo yo me relaciono, que tiene que ver con la pareja, que es una relación externa, sino tiene que ver también eh, conmigo, ¿no? ¿Quién soy yo? ¿Cuál es el concepto que tengo de mí? Toda la parte de autoconcepto, la valoración, reconocimiento interno, ¿qué me mueve cuando yo salgo con todo eso en relación? ¿No? Hay un tema ahí que a veces hay que destripar. Sí, es que al final está todo unido, ¿no? Porque al final, con esta pregunta que te voy a hacer a continuación, volvemos otra vez a la primera, ¿no? Que la práctica de la sororidad ¿es un mito o es una realidad? La práctica de la sororidad tiene que ver mucho con el tema del empoderamiento, ¿vale? Por ejemplo, con el tema del empoderamiento, ¿no? Ahora se habla mucho que a raíz de, de todo lo que originó la canción, está hace poco, ¿no? La canción de Zorra, que era un tema de empoderamiento. Tema de empoderamiento, es verdad que hay un reconocimiento interno, un reconocerme mis fortalezas, reconocer mis logros, y ese es el empoderamiento interno que puedo tener yo. Pero ese empoderamiento interno no tiene sentido si no hay un empoderamiento con. Si yo, desde mi historia, de mi reconocimiento, reconozco el tuyo. Y ahí vamos a la par. Si yo desde ese empoderamiento interno, con el empoderamiento contigo, me relaciono desde la horizontalidad, desde el reconocimiento de ti, desde la admiración de ti, pero me voy desde la parte horizontal sin abuso de poder, ahí no tiene sentido el término de sororidad. Es sororidad que al empatizar, reconocerte, acompañarte, pero claro, yo no voy a actuar desde una parte de sororidad si la parte del empoderamiento no lo tengo establecido contigo. Si es un empoderamiento solo interno y yo me quedo ahí, ¿cómo me voy a reproducir? Con patrones muy competitivos. Voy a ejercer violencia de una u otra manera. Me voy a colocar en un uso abuso de poder. No voy a tener una relación contigo desde la parte de la horizontalidad. Entonces, al final, no es sororidad, ¿no? Date cuenta que la parte, el término de sororidad está muy relacionado con lo que es la parte ética, que tiene que ver, yo estoy contigo, te acompaño, te reconozco, pero luego tiene que ver también con una parte política y práctica. La parte política, ¿por qué? Porque reconozco a todas las mujeres, y a todas las mujeres dentro de todas sus dificultades, ¿no? Si hay grupos de mujeres que viven en opresión o que son objetos, como podemos tener el tema de la prostitución, pues me va a ser muy complicado. Si yo eso lo quito aparte y yo ahí no entro, que al fin de cuentas no tiene que ver con todo lo que hablábamos antes, ¿no? Es una parte igualitaria, desde una parte contextual, social, política, donde el término de la mujer como sujeto tiene que estar equiparado de manera igualitaria a nivel social, independientemente de dónde esa mujer esté, ¿no? Cualquier mujer que reciba violencia afecta directamente a que sea desigualdad. La propia desigualdad es violencia, con lo cual no hay igualdad. No, no podemos disgregarnos ahí. No tendría sentido entonces la lucha nuestra por el tema de la igualdad desde yo como mujer voy a defender a otras mujeres. Si hay una parte de las mujeres que son objeto de violencia y que la pongo aparte, tiene que estar, ¿no? Una mujer que es objeto de deseo, que es violentada, repercute también en la mirada nuestra como mujer. Ojo, ¿eh? Tu cerebro no discrimina y eso a Marisol, veces se nos pierde. total. Marisol, para finalizar, ¿qué técnicas, qué medidas o consejos les puedes dar a una persona que esté en un entorno en el que no se ejerce la igualdad y que no tenga esa posibilidad de salir? Elija las luchas, muy importante. Hay que elegir las luchas y aterrizar a nuestro contexto y a nuestra situación. Por ejemplo, si yo estoy en un entorno, bueno, vamos a irnos, por ejemplo, a mi entorno laboral. Si yo en un entorno laboral que da respuesta a mis necesidades básicas, como puede ser la supervivencia, como puede ser la parte económica, pagarme una vivienda y cubrir mis gastos que me permiten vivir. Claro que yo hasta que no tenga un plan B no voy a poder salir de ahí. Pero una cosa importante, yo sí soy consciente en qué entorno estoy. Tengo aterrizado el contexto, sé que se ejerce violencia. No es que yo me lo esté inventando y sea una loca o una histérica. No, no. Aterrizo el concepto de manera consciente, sé dónde estoy, sé las violencias que se ejercen, pero elijo las luchas. Porque elegir las luchas me va a permitir ocuparme de mí. Y ahí está el empoderamiento interno.
Entonces, que hay luchas que podemos ir, sí, que hay otras que tenemos que esperar también. Comentarios con un grupo de amigos donde a lo mejor el hablar de ciertos temas no va a haber diálogo, no va a haber el compartir o poder tener un diálogo en el respeto, porque son opiniones muy polarizadas. Pues ya veré si hablo, porque ya decido yo dónde hago psicoeducación, ya decido yo dónde doy clases de feminismo, ¿no? Ya decido yo dónde puedo tener este tipo de dialéctica. O sea, el elegir las luchas nos permite cuidar nuestro bienestar emocional y mental, ¿vale? Y eso también es importante. Y no por elegir las luchas vamos a estar impulsando menos o más todo lo que tiene que ver con la igualdad. Todo lo contrario, es una elección consciente de dónde quiero tocar este tema. Marisol, muchísimas gracias por compartir este ratito en el especial 8 de marzo. La verdad que en esta parte de área de psicología no hay nadie mejor que tú, desde mi punto de vista, para tratar este tema de igualdad. La verdad que no se puede decir más claro. Muchísimas gracias a ti por contar conmigo y por la confianza. ¿No ves? Esto es un ejemplo de empoderamiento común. Ay, yo todo lo que me gusta de las mujeres se lo digo, los pensamientos, la ropa, el bolso, todo. Pues muchísimas gracias, Raquel. A ti, Marisol, Una buena tarde. Chao. igualmente. Acabamos de hablar con nuestra psicóloga Marisol Bardón sobre igualdad en el ámbito de la psicología y de las relaciones personales y ahora nos vamos con Noelia Hernández, psicóloga y sexóloga. Noelia, bienvenida. Muchas gracias, Raquel. Encantada de estar aquí contigo. Me gustaría comenzar preguntándote qué rol juega el sexo en la igualdad. Pues juega un rol bastante importante y que está bastante invisibilizado en el sentido de que es un espacio íntimo. Entonces, hemos conseguido muchísimos cambios, muchísima visibilización, muchísima conciencia, incluso normativa, ¿no? Que fundamenta y que protege y que fomenta la igualdad en todos los aspectos, ¿no? Laborales y demás. Pero en esa parte tan íntima que es la sexualidad, pues todavía cuesta, ¿no? Llegar, ¿no? Y un ejemplo, pues, son todos los casos de violencia sexual, pues el movimiento Me Too, el movimiento Se Acabó, pues que están en la palestra ahora mismo, ¿no? En los medios. Entonces, juega un papel muy importante porque está como en la base. ¿Sigue teniéndose esa creencia de que un hombre es exitoso si tiene esa intimidad con muchas mujeres, pero al revés, ¿no? Uf, esa doble moral, muchísima. Hay muchísimo doble rasero, porque además, en el caso de los hombres, el rol que se les exige a nivel sexual está como muy claro, ¿no? Es el empotrador, ¿no? El pasión, actividad, acción, así como un poco agresivo, incluso lejos de emociones, fuera compromiso y todo ese tipo de cosas, ¿no? Está como muy claro, ¿no? En el caso de las mujeres tenemos como dos modelos que están en perpetuo contraste, vamos a decirlo así, porque por un lado tenemos que ser pasionales, sexuales, sensuales, ser dueñas de nuestro cuerpo, de nuestra sexualidad, del placer, porque somos mujeres modernas, porque somos mujeres que sabemos que la sexualidad es importante, porque lo sentimos y está ahí, porque el feminismo ha llegado también a esa parte, pero por otro lado nos sigue llegando el mensaje de ese rol tradicional, de ternura, cuidado hacia los demás, el placer en el otro, mejor fingir un orgasmo para que no se trabe, ¿no? El pobre, y mensajes, ¿no? De ese tipo. Entonces estamos con un constante como pelea, ¿no? De como esa mujer pasional y sexuada que soy, con esa mujer tranquila, eh, como sumisa, no muy sexual, porque entonces soy una zorra o una buscona o una calienta. Entonces es como si hago, porque hago, si no hago, porque no hago, si digo, si no digo. Al final estamos constantemente siendo atacadas y presionadas, ¿no? Sea el rol que sea.
Así que sí, hay mucha doble moral. Sí, de hecho, yo quería compartir una frase que escuché ayer oyendo un podcast que me pareció muy fuerte y muy casposa, que era que un hombre era como una llave maestra que podía abrir muchos candados, pero si una mujer era un candado y la podría abrir cualquier llave, era inservible. Yo es que miré la fecha de ese vídeo porque digo, ¿de cuándo es esto? Madre mía, qué frase, qué casposo todo. Claro, y es que fíjate, eso está súper en línea con lo que está ahora muy de moda entre jóvenes y adolescentes, el body count, que es contar la cantidad de personas que han pasado por tu cuerpo, ¿no? Como, o sea, entonces a los hombres se les permite, pues, en fin, infinito, pero en cambio a las mujeres a partir de X cantidad ya no eres una mujer para ser pareja de, ¿no? Sino eres una mujer para ser usada, ¿no? O sea, es como la cosificación ya en Madre mía. mal, muy mal. Noelia, ¿qué motiva a las personas a consumir pornografía? Wow, esto da para un curso de varias horas. El tema de la pornografía es muy complejo porque desde el principio de los tiempos se sabe que una de las vías de excitación es a través de lo visual, ¿no? Entonces, el erotismo a través de imágenes siempre ha estado presente. Entonces, claro, por un lado, podríamos decir que es una fuente de excitación como cualquier otra, pero como cualquier otra, pues no es así, ¿no? O sea, detrás del porno hay toda una industria y hay todo bueno, en fin, una realidad que hay que tener en cuenta. Entonces, es muy compleja la respuesta, ¿no? En realidad es, bueno, pues un puro placer y excitación, ¿no? Lo que pasa es que en el porno actual hay un componente de poder súper, súper evidente, ¿no? De quién, quién es el actor activo de la escena. O sea, quién es la persona activa en la escena del porno. El hombre. ¿A quién va dirigido el placer? Al hombre. ¿La mirada cuál es? La masculina. Entonces, y así podemos seguir un rato, ¿no? Hay como mucha desigualdad, entonces hay también un componente de poder muy grande en el consumo de porno, ¿no? De, de yo puedo hacer con el cuerpo de las mujeres lo que quiera para mi propio placer. ¿Qué impacto está teniendo actualmente en adolescentes? Está teniendo impacto porque todo lo que está alrededor de la adolescencia estamos fallando. Las políticas, los medios de comunicación, las familias, la escuela, la parte sanitaria, todo lo que rodea a esos cuerpitos, ¿no? Que están en proceso de madurar y de crecer, les estamos fallando y no les estamos dando esos espacios de educación sexual seguros, donde puedan aclarar sus dudas, donde puedan hablar sin tabúes, sin prejuicios, sin pensar, uy, a ver qué me va a decir mi profe o mi madre, ¿no? O me va a castigar sin dejarme. Entonces, al no haber esa educación sexual activa alrededor de ellos y de ellas, pues lo natural es acudir a fuentes de información, sean las que sean, para poder resolver esas dudas. Y esas dudas son naturales, porque en la adolescencia lo natural, entendido como lo que va a salir de manera espontánea, es ese deseo sexual, es esa curiosidad, esa exploración, ese saber, porque estás construyendo tu sexualidad de manera activa. Entonces, el impacto que tiene en la adolescencia es más grave precisamente por eso, ¿no? Por un lado, porque están construyendo su modelo de sexualidad y lo están construyendo a partir pues, de imágenes visuales que no son que no son sanas, que no son positivas, que son muy limitantes, que son rígidas, que son sexistas, que son racistas. Es decir, que todo lo malo y negativo que puedas relacionar con la sexualidad, pues está ahí concentrado en el porno actual, ¿no?
Y por otro lado, porque están en una edad que precisamente están madurando, por lo tanto, sus procesos cognitivos no le permiten entender hasta qué punto eso que están viendo es una película y cuando yo salga a la calle el sexo va a ser de otra manera, porque cuando voy a ver Spider-Man, yo entiendo perfectamente que cuando voy a la calle no puedo hacer lo que hace Spider-Man, ¿no? Pero en el porno se están viendo dos personas, dos cuerpos o más, ¿no? Haciendo cosas que yo también podría hacer. Entonces, no tienen la capacidad para poder entender y separar y valorar lo que hay detrás y reflexionar sobre pues si esa práctica realmente es placentera para todas las personas, si realmente están habiendo pues consentimiento, pues oye, pues si esa actriz le ha dicho al actor que no quiere, porque sigue, porque sigue, porque sigue, a mí esto me traba, ¿no? Esto me rilla, pero no tienen esa capacidad. Una persona adulta a lo mejor sí la tiene, o no, a saber, ¿no? Pero en principio los adolescentes y las adolescentes están en ese proceso, o sea, no se les puede echar en cara porque es que están en ese proceso. Entonces, el impacto que tiene está siendo negativo, pero sí me gustaría dejar claro que es porque no están teniendo esos espacios de educación sexual. O sea, yo me siento responsable de que no tengan esos espacios, ¿no? Y ahí está la clave. Está claro que todavía queda mucho por hacer, tanto en igualdad como en el área de educación sexual. Sin embargo, Noelia, te iba a preguntar, ¿qué avances han visto de unos años hacia ahora, hacia la actualidad? ¿Han habido avances en sexualidad? Sí, sí, no todo está en negro. Sí, por ejemplo, a nivel normativo, en España tenemos tres leyes que están en la vanguardia y que han tenido un efecto pedagógico a nivel social, a nivel judicial, a nivel de los medios de comunicación, de los productos culturales, etc., que ha sido muy grande. Tenemos la ley del sí solo es sí, que por ejemplo con el caso de Dani Alves se ha visto claramente cómo ha tenido ese efecto pedagógico, ¿no? Que muchas veces es mucho más importante ese efecto que otros, ¿no? Eh, tenemos la ley trans o la ley de libertad sexual. Todo el mundo la conoce perdón, la libertad sexual es la ley del sí solo sí. La ley trans es la ley de diversidad sexual, ¿no? Y también ha sido un antes y un después porque protege o sea, pone la base para vivir la sexualidad, perdón, de manera libre y de manera sana y de manera positiva, ¿no? Y yo siempre cuando hablo de diversidad sexual y de colectivos LGTBIQ+, siempre intento como, pónganse, o sea, vamos a hacer números. O sea, vamos a hacer números y vamos a contar cuántas personas trans puede haber, cuántas personas intersex puede haber. Casi el 2% de la población es intersex. Personas trans, la cantidad va variando muchísimo porque hay muchos datos invisibilizados, ¿no? De que ni siquiera ellos o ellas mismas se reconocen. Personas no binarias, personas gays, lesbianas, es decir, al final vas contando, vas poniendo, y a lo mejor la mitad de la población es LGTBIQ+. Entonces, y tampoco es no es tan una sexualidad no normativa. Quizás lo no normativo habría que describirlo, ¿no? Reescribirlo. Pero bueno, que me enrollo y me salgo de, y pues estaba hablando de tres leyes, la ley del sí solo sí, la ley trans y la ley del aborto que ha sido reformada el año pasado también, donde se incluye la educación sexual activa, donde se incluye la educación menstrual, donde se incluyen las bajas laborales por reglas dolorosas que tanto bombo tuvo. Entonces yo creo que toda esa normativa ha tenido un efecto pedagógico muy grande y todavía es pronto para poder valorar el impacto porque ha pasado muy poquito tiempo, pero fíjate ya como en el caso de Dani Alves, el, 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 la jueza pues dictaminó, ¿no? En base a la ley y tiene párrafos que son pues absolutamente pedagógicos, que los puedes perfectamente utilizar
para enseñar, ¿no? Para aprender. Entonces, yo creo que dentro de un par de años se va a ver todavía más presencia, ¿no? Más cambio, más transformación. Noelia, muchísimas gracias por participar en este especial 8M de la igualdad del Día Internacional de la Mujer en No Me Cuentes Cuentos. Muchas gracias a ti por invitarnos, Raquel. Gracias. Continuamos en No Me Cuentes Cuentos en este especial 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y damos paso a Lidia Monzón, presidenta de ACM Canarias. Lidia, bienvenida. Muchas gracias por la oportunidad de estar en este programa especial del día 8 de marzo, en este año 24, y porque siempre de alguna manera piensas en mí, Raquel. Lidia, me gustaría comenzar preguntándote qué te ha motivado a ser la presidenta de una asociación de mujeres aquí en Canarias. Bueno, realmente la motivación fue grupal, no es solamente mía. Un grupo de empresarias de Canarias, empresarias consolidadas, algunas emprendedoras, querían que hubiera un movimiento que diera visibilidad a la mujer empresaria, ¿no? Ese concepto de dar visibilidad, poner en valor, mejorar la imagen positiva. O sea, todo eso nos gustaba cómo se estaba haciendo, en este caso en ACM Madrid, y pensamos que aquí también podría hacerse. Iniciamos el camino aproximadamente en el año 2018, donde se fueron uniendo distintas mujeres, hacíamos unos desayunos empresariales, para luego en el año 2019 elaborar nuestro propio estatuto, nuestro logo, realmente ya generar esa imagen, traer el nombre de ACM para Canarias, y ahí comenzó esa andadura. Me acabaron eligiendo presidenta. Yo no es una cosa que de alguna manera decidí yo sola, ni mucho menos. Esa primera junta directiva provisional pensó que yo representaba esa unión, en este caso, de empresarias, directivas, emprendedoras, y ahí comenzó mi camino. Durante estos 5 años de ACM Canarias, ¿qué actividades que se han llevado a cabo en materia de igualdad? Sobre todo el papel de dar visibilidad. Estamos mucho más acostumbradas a que las empresas masculinas sean muchísimo más visibles. Entonces nuestra primera acción fue sacar un libro de empresarias consolidadas de todas las islas, que en este caso nos la financió el Gobierno de Canarias, a través de la consejería de doña Elena Mañez. Y bueno, esto cayó en plena pandemia, se fue preparando para sacarlo en el año 2021. Fue esa opción de mostrar cuántos negocios de mujeres había en cada isla, y sacamos por lo menos uno de cada isla, que llevaban tiempo trabajando con historia de 20, 30 años, y que nadie les había puesto una mirada. Y eso fue lo primero que hicimos. El año pasado sacamos un segundo libro, en este caso financiado por el Cabildo de Gran Canaria y por la concejala doña Minerva Alonso, y hicimos un proyecto de libro para 25 mujeres con proyectos emprendedores de la isla de Gran Canaria, multisectorial, diferenciado, poniendo a poner en valor cómo estaba el emprendimiento en la isla de Gran Canaria, qué proyectos tan interesantes había y que tenían continuidad, desde el sector tecnológico, el sector de la imagen, la estética, variado. Esa es otra de nuestras acciones de dar visibilidad. En el marco de esa igualdad, también metimos los premios ACM. Y lo digo en el marco de esa igualdad porque es otra manera de visibilizar a las mujeres a través de unos premios, porque premio el empresario del año, el emprendedor del año, y casi siempre de forma masculina.
por sectores que son tradicionalmente a lo mejor masculinos, más que femeninos. Entonces nosotras dijimos, bueno, no vamos a premiar la mejor empresaria, no, vamos a premiar los valores que hay dentro de la empresa y que muchas veces esa parte de los valores son llevados a cabo por las mujeres. Y entonces por eso hablamos de un liderazgo, de un trabajo en equipo, que no quiero decir que por supuesto los hombres no los pueden hacer ni lo hagan magníficamente bien. No, sino quisimos dar visibilidad, poner luz, poner foco en el valor de una trayectoria larga e íntegra en la vida de una empresaria mujer, el valor de la innovación en una empresa llevada por una mujer, el valor de la solidaridad de empresas canarias, cómo aportan a la sociedad canaria, y nosotros pues lo queremos premiar desde ACM. Entonces, esa es un poquito la idea, las distintas acciones que desde el principio dijimos, vamos a llevar esto como manera de dar visibilidad a la mujer, mejorar la imagen positiva de las mujeres, no tan feministas, porque no es algo, a pesar de que yo vaya vestida con el color, sino poner en valor eso que a veces no se estaba viendo, no desde un punto de vista de la lucha, sino un simple ejemplo de mostrar. Vamos a enseñar que se vea que eso se está haciendo de un modo profesional, de un modo coherente, en una línea pues nada luchadora, sino elegante. Finalmente las empresarias son igual que los empresarios, están tratando de mejorar su negocio de forma constante. Pues vamos a mostrarlo. Y de alguna manera esas son acciones principales. Y otra en la que creo firmemente es la formación, el acompañamiento a la empresaria o emprendedora o directiva en esas habilidades, competencias que son tan importantes en este siglo XXI y que desde todos los lugares se nos está diciendo que son de máxima importancia para llevar adelante los negocios, mejorar ingresos, atención a clientes, siendo a veces el propio cliente tu propio trabajador. O sea, todo eso también lo hemos visto que era necesario sacar, como fue el proyecto Lideresa recientemente que hemos terminado, también financiado por el Cabildo de Gran Canaria y por la consejera doña Minerva, de Industria y Comercio, porque consideramos que esa formación ha sido fundamental para esas 15 mujeres que fueron seleccionadas y que quedaron muchas mujeres en puerta, que confiamos repetir, es otra manera de mejorar la igualdad. Sí, de hecho yo lo corroboro porque he tenido el apoyo de ASEME, ¿no? En todos los eventos TEDx, ya sean los eventos mixtos como también ha sido el de Women, que ASEME ha estado apoyando a los tanto empresarios como empresarias. Y a raíz de aquí también me viene la siguiente pregunta, ¿no? Porque ASEME también organizó el Congreso Iberoamericano de Mujeres Empresarias, donde trajeron a Visila Bococo, ¿no? Y Lidia, tú es que te relacionas con empresarios y empresarias de todos los campos y me gustaría preguntarte, ¿realmente existe la sororidad real? Bueno, la sororidad es una palabra maravillosa. Bien, de ahí llevada a la realidad un 100%, mi experiencia me dice que todavía tenemos que prepararnos para ser sororidad. No todo el mundo está preparado para la sororidad, para el liderazgo de servicio, para servir por encima de todo. Esa pregunta de qué más te puede ayudar, ahí hay un camino todavía por recorrer. En todos los sectores, pero el empresarial más. Cuando has nombrado el Congreso Iberoamericano, que hicimos en el año 21 en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, claro, has nombrado un personaje femenino como es Visila Bococo.
pero haciendo esa correlación de que desde ASEME Canarias no solo apostamos por las mujeres, sino apostamos por la colaboración con los hombres, por supuesto también. Quien cerró el congreso era un gran personaje y gran conector como es Cipri Quintas, quien estuvo en una de las mesas redondas llevándole en aquel momento, era el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios. Entonces, ese es un valor que entendemos en ASEME, la colaboración con asociaciones masculinas, con compañeros masculinos empresarios, directivos, nos enriquecemos en esa diversidad. Lidia, tú a nivel empresarial, cuando te reúnes en una misma mesa con hombres, sigues teniendo, sí, bueno, sigues teniendo, ¿cómo te puedo explicar? A ver, ¿sigue habiendo esa distinción de que eres una mujer y el resto son hombres y se da menos importancia, o ya se empieza a normalizar más que haya mujeres en puestos directivos? Bueno, se empieza a normalizar bastante, ¿vale? Lo que sí es cierto que en una mesa absolutamente masculina, en la que en un momento determinado te toca sentarte, ellos tienen su lenguaje y a veces no se percatan que hay una mujer, ¿vale? Entonces, luego se cortan. Pero bueno, yo creo que todavía hay un camino por recorrer y que habría que acostumbrarse a más mesas mixtas, de hombres y mujeres que hablaran de negocio. Yo creo que hacemos negocio de forma distinta. La mujer requiere de ese espacio para el diálogo, requiere de esa cercanía en un momento determinado para perder el miedo, porque a veces sabes que esas habilidades de sentirnos merecedoras, los techos de cristal y de cemento, aún todavía hay un camino por recorrer ahí. Y eso se nota cuando se está en una mesa. Lidia, para finalizar, ¿qué beneficios aporta el formar parte de una asociación empresarial como es ASEME Canarias? No solo ASEME Canarias, creo importante participar en movimientos asociativos mixtos, empresarios, empresarias, lo que quiera, pero creo importante en el siglo XXI que estamos, la soledad con la que se vive el emprendimiento y el empresariado, tener la oportunidad de reunirte una vez al mes, cada 15 días, con gente que viva de algún modo lo mismo que tú, para compartir a lo mejor mesa y mantel, pero que eso surge luego. Un negocio, surge un acuerdo, una alianza, esa sororidad de la que hablas. Entonces, yo creo fundamental estar acompañados de gente de alguna manera de tu misma energía, no del negocio exactamente como el tuyo, pero a veces ocurren sinergias sin pensar. Y solo es posible cuando nos encontramos. Cuando vamos en grupo, somos más fuertes para acercarnos a los poderes públicos, a las instituciones, para decir cómo hemos de mejorar este área, este sector. Cuando vamos en grupo, tenemos más posibilidad de ser escuchados o escuchadas, ¿no? Yo creo que sí, que hay un camino importante todavía por recorrer, que es la formación en movimientos asociativos, para abandonar el ego y ponerse en esa posición de servir, apoyar, ayudar, de valorar la diversidad. Creo que ahí todavía hay muchas clases que recibir. Sí, aquí nos acordamos del eslogan de Juntas avanzamos más, ¿no? Exactamente. Pero igual ellos, juntos avanzamos más, solo es que ellos tienen un recorrido más largo en el tiempo y jamás han dudado, porque tengo amigos empresarios que lo dicen, qué importante es estar en una asociación. Luego, entonces, hay cosas de las que podemos aprender de los hombres y debemos aprender de los hombres.
con humildad. Yo no pierdo la mujer que soy por asumir un aprendizaje que me trae un grupo empresarial masculino. Para nada. No, el talento Todo lo no tiene contrario. género. No. Enriquece mi vida y mi ejercicio profesional. Lidia, muchísimas gracias por compartir con nosotros este ratito en No me cuentes cuentos. Ha sido un placer que formes parte, ¿no?, de este plantel del especial 8 de marzo. Muchísimas gracias, Raquel, por la oportunidad. Continuamos en este especial de No me cuentes cuentos por el Día Internacional de la Mujer y vamos a irnos hasta Boston y hasta Perú para hablar con mineras, con Katy Arévalo y con Rita Donaire. Chicas, bienvenidas. Hola Raquel. Hola Raquel, Rita, qué Hola gusto estar Katia. por acá, qué gusto compartir con ustedes este espacio. Me gustaría comenzar preguntándoles, pues por igualdad, por minería, ¿no?, que es la temática de este programa, y qué carreras podemos encontrar dentro de este ámbito en América. Bueno, yo creo que la pregunta sería más, sí, está bien, en minería se puedes encontrar todas las carreras, no sé, de enfermería, doctor, ingenieros, contadores, hasta marketing. Es un sector muy amplio el sector minero. El tema es que es un sector muy duro por los regímenes mineros, pero se encuentran todo tipo de carreras que te puedas imaginar. Sí, justamente Raquel, como bien dice Rita, o sea, la minería es una oportunidad y un sector donde pueden estar los ingenieros geólogos, ingenieros de minas, que son los que ven la parte técnica, ¿no? En operaciones, en las unidades mineras de plan, de socavón o de tajo abierto, pero se complementa con todas las demás carreras, por ejemplo, de los que están en oficina, ¿no? Los contadores, los abogados, los administradores, o sea, tenemos, y se complementa con carreras también de la medicina, porque obviamente en esos lugares de operaciones tienen que haber personas doctores que, ¿no? En temas de seguridad, ¿no? Higiene, salud ocupacional. Entonces, en sí, el sector minero abarca y a todo ese tipo de carreras, ¿no? No solamente las STEM, sino también las que acá en Perú decimos las de letras, ¿no? Abogados, administradores. Correcto. Hay una diversidad. ¿Existe paridad en este ámbito? ¿Es común encontrarse mujeres en el área de minería? Actualmente, el último estudio que vi en el cierre de 2023, en el total del sector minero en Perú, solamente el 8% son mujeres. Imagínate, estos 10 últimos años ha habido, bueno, un crecimiento abismal comparado, no sé, te hablo de 20 años atrás, pero sí se está viendo más mujeres, pero todavía falta muchísimo como para encontrar una paridad, una igualdad. Yo creo que esto va a cambiar poco a poco porque es una cultura que se tiene que cambiar, ¿no? Es algo que se tiene que cambiar. La minería, bueno, antiguamente solamente trabajaban hombres. Te digo porque hasta en las minas, anteriormente, si una mujer entraba a una veta, decían de que ya no ibas a encontrar oro. Por eso las mujeres estaban prohibidas entrar en la mina. O sea, cambiar toda esa ideología que viene hace 20, 30 años atrás no es fácil. Correcto. Sí, Rita, y complementando lo que dice Rita, Raquel, solamente el sector minero también está conformado por las empresas mineras, ¿no? Que hacen las operaciones, pero también tenemos contratistas mineras, ¿no? Que son empresas que contratan las empresas mineras para hacer sus operaciones, por ejemplo, contratistas de explosivos, ¿no? Contratistas que ven temas de geología, contratistas que ven temas de la provisión de servicios en temas de alimentación, transporte, ¿no? Entonces, en las contratistas también hay una estadística, si hablamos de porcentajes, muy baja en la presencia de mujeres. En el sector minero, entre 7 y 8% nos dicen las últimas estadísticas, y en las contratistas estamos entre el 4 y el 5%, ¿no? Todavía
unos puntos menos que el sector minero, que las empresas mineras, ¿no? Y sí hay esta, y esto obviamente se debe a esta creencia, esta cultura tradicional del sector minero, una cultura tradicional, podríamos decirla patriarcal, que viene pues de que, como bien dijo Rita, ¿no? Que la mujer no puede entrar a la mina y todas estas creencias tradicionales que han estado poco a poco dándose a notar de que no es cierto, ¿no? Sin embargo, cuando hablamos de la minería artesanal, la pequeña minería, acá en Perú hay un sector que es de la MAPE, la minería artesanal, la pequeña minería. En estos lugares todavía estas creencias de que la mujer no puede entrar a la unidad minera, ya sea el túnel, el socavón, es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte. Y las mujeres se dedican a hacer selección manual de mineral, otro tipo de actividades, porque no las dejan entrar en esta minería artesanal y pequeña minería a los socavones, ¿no? Entonces, poco a poco recién se está revirtiendo todas estas tradiciones, ¿no? Que vienen ya de tantos años. Entonces, poco a poco se está ya revirtiendo estas tradiciones que vienen de tantos años. Yo te cuento que nací en un complejo metalúrgico que se llama La Oroya. La Oroya queda a 3.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Eso fue, bueno, hace poquitos años, poquitísimos años, nací en ese lugar y en La Oroya, nunca mis papás, cuando salí del colegio, era un campamento minero, o sea, había el complejo metalúrgico donde salían los lingotes de oro, de plata, unas láminas de cobre, de zinc, había colegio, hospital, ¿no? Se hizo toda una ciudad. Nunca mis papás me dijeron que yo podía estudiar una carrera de minas. Ninguna chica de mi promoción hemos estudiado una carrera relacionada a la minería. Yo estoy en el sector minero porque, bueno, el destino lo quiso así, ¿no? Me trajo de nuevo. Pero yo comencé a salir del colegio y dije, economía, ingeniería industrial, nada que ver con la minería, ¿no? Entonces, para que veas cómo era este pensamiento, ¿no? A un nivel más personal, ¿con qué retos os habéis encontrado a la hora de empezar a trabajar en una mina? ¿Alguna anécdota, algo que les haya surgido, ¿no? con los trabajadores de cara a los roles culturales? Bueno, por ejemplo, la mía, yo he estado en varias minas en Perú y entrar pues a la mina con 21 años, a una de las más grandes minas, mi primera mina Fantamina, una mina polimetálica, tajo abierto. Entonces cuando estás ahí en el campamento como que eres súper extraño. Tienes que lidiar, que todo el mundo te está mirando, tienes que lidiar con los old school, la generación antigua, los mineros que te ven rara. Y también el reto es que tienes que ser la mejor para poder ascender, no solamente ser regular. Eso me ha pasado personalmente, de ahí estuve en otra contratas, después fui cliente. Cliente se le dice cuando tú estás directamente contratada por la minera, porque hay muchos contratistas en una mina. Cuando llegué a ser cliente, igual, muchos retos, gente de la old school, que pucha, para ascender tienes que ser la mejor. Entonces ese es un reto que te propone yo, no, pues yo quiero llegar a ser jefa a los 27 años, estuve 3 años en una mina de oro y no ascendía, veía que todo el mundo ascendía, entonces dije, no, está loco. Me tuve que mover a otra mina, pero así, o sea, tú mismo tienes que poner, no puedes quedar, en mi caso personal no podía quedarme en la misma minera porque veía que no iba a ascender, entonces tuve que buscarme la vida en otros aires, y bueno, es así, y como te digo, personalmente para ascender en una mina importante tienes que ser la mejor. No sé, es algo que se tiene que cambiar, veía que mucha gente ascendía. Es un tema complicado, yo creo que tiene que haber más, esto va a ir cambiando con el paso del tiempo porque más mujeres están trabajando en minería, pero esperemos que cambie. Bueno, esa fue mi experiencia en ese recorrido minero en Perú. Y qué interesante, Rita, lo que nos dices. Realmente sí, las mujeres tenemos que a veces capacitarnos más para poder llegar, ¿no? Y competir con los hombres. En mi caso, sí, yo me acuerdo que mis primeras prácticas profesionales fueron en una empresa minera y
y me mandaron a la planta, ¿no? Tenía que terminar haciendo un proyecto y me mandaron a la planta a ver las operaciones. Entonces al final yo me acuerdo que llegué y quería cambiarme, ¿no? Quería cambiarme porque cuando uno entra a operaciones tienes que ponerte tus equipos de protección personal, ¿no? Los EPPs, como les decimos, que son el casco, el mameluco, ¿no? Tus botas. Y yo no había un baño para mujeres, ¿no? Te estoy hablando, yo tengo 40 años, entonces te estoy hablando hace como 15 años, más o menos, un poquito más, 16, 17, y tuve que cambiarme en el baño que había ahí, ¿no? De los hombres. Entonces obviamente solamente era para mí, pero yo dije, uy, en cualquier momento va a entrar alguien y me va a ver, ¿no? Que jovencita, yo tenía 23 años, me acuerdo. Entonces era como que, no, ¿por qué? Otra cosa que me pasó muy, muy interesante, también que eso, ¿no? Cuando trabajé en el Estado, en el Ministerio de Energía y Minas, desde haciendo la promoción de la minería, pues mis compañeros eran hombres, ¿no? Generaciones mayores también, hombres, entonces al final a las chicas siempre, cuando había unas reuniones, nos ponían, si bien todos éramos ingenieros o todos éramos economistas, las chicas, las secretarias de la reunión, ¿no? Que tenían que tomar las notas, ¿no? Entonces nos íbamos a reuniones con empresas, el sector minero, el ministerio, entidad uno, entidad 2, pero la chica que estaba ahí, ya sea yo o cualquiera, tenía que tomar la nota ser la secretaria, ¿no? Y yo siempre decía, no, yo por si acaso tengo mala letra, así que no voy a apuntar nada porque tengo mala letra. Y de esa forma trataba de salvarme, pero era como que ya tenías que hacerlo, ¿no? Entonces sí, sí hay estas cosas, estas desigualdades, ¿no? Esas desigualdades que de todas maneras marcan las actividades y la forma como uno se desempeña en el sector minero, ¿no? En el sector minero, en este caso peruano. Desde entonces, ¿han surgido algunos cambios, algunos avances en materia de igualdad? Katia, ¿quieres empezar con esta Claro, pregunta? claro, sí, bueno, en realidad yo considero que sí, ¿no? Si bien el crecimiento, obviamente con la pandemia no ha habido un crecimiento, al contrario, ha habido como que se ha mantenido, hemos subido 1%, pero está habiendo un poco más de sensibilización y de toma de conciencia del tema de equidad de género en el sector minero y en todos los sectores en general, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en Perú tenemos asociaciones de mujeres que pertenecemos al sector minero, Women in Mining Perú, ¿no? Donde desarrollamos distintas actividades para entre mujeres poder apoyarnos, poder empoderarnos y poder justamente saber cómo responder a las situaciones que nos presenta el sector minero, ¿no? Entonces, luego también hay muchas empresas, ¿no? Que hacen talleres de capacitación y empoderamiento, no solo a las mujeres, sino también a hombres y mujeres. Entonces yo veo que eso es bueno porque uno tiene que hablar de equidad, no solamente con las mujeres, ¿no? Sino también con los hombres del sector. Y Principalmente, creo, con los hombres. Claro, hombres y sensibilizarlos, ¿no? Más allá de eso, el Estado tiene la política nacional de género, ya el Estado está avanzando con paso lento, ¿no? Ha hecho unas políticas para transversalizar el enfoque de género en sus distintas entidades del sector público, ¿no? A sus distintos ministerios, entes reguladores, entes supervisores, ¿no? Tiene una política nacional de género para poder transibilizar el enfoque de género en su gestión pública, ¿no? Entonces, yo he visto, por lo menos este último año, el año pasado me llamaban entidades del Estado para poder charlas, ¿no? En temas de género, y me parecía raro, ¿no? Porque yo decía, qué raro que me llamen para ver estas charlas, y eran charlas para hombres y mujeres, ¿no? Entonces sí siento que se está avanzando a paso lento en realidad, pero por lo menos hay una sensibilización, un despertar, de que no es, no puede, no, de que hay una desigualdad, ¿no? Ser conscientes que hay una desigualdad y qué acciones podemos tomar sobre eso, ¿no? Sí, así como dice Katia, yo, bueno, justo siempre pienso sobre ese tema porque la minería es un tema que me apasiona, me gusta mucho y pues, espero que algún día propongan alguna ley o algo de que las mineras, por lo menos la fuerza laboral femenina tiene que ser por lo menos un 25%.
Así, obviamente, todas las empresas, las comunidades, los gobiernos regionales en Perú se van a poner las pilas para promover más la inclusión femenina en el sector. Porque, claro, como dice Katy, hay programas, todo, pero es paso lento, lento, subes 1% cada año, que está muy bien, pero creo que se podría hacer más. Bueno, Katia y Rita, muchísimas gracias por aportar vuestro granito de arena aquí en este programa especial 8M del Día Internacional de la Mujer. Espero que vernos pronto de nuevo en estos encuentros, ¿no?, que organizamos con Mujeres Líderes, que es la asociación donde nos hemos conocido. Y bueno, de verdad, muchísimas gracias por estos aportes en igualdad y minería. Gracias a ti, Raquel, por más bien difundir este tema que, bueno, para mí es súper importante. Sí, qué lindo. Gracias, Raquel, y también gracias, Rita, por Gracias, permitirnos Katia. conocernos, hablar un poco sobre este sector como que tanto a Rita y a mí nos apasiona, ¿no? Y un sector tan importante para la economía de nuestro país, porque realmente somos un país minero en su esencia, ¿no? Finalizamos este especial 8M, Día Internacional de la Mujer, entrevistando a Fran Galante, consultora de igualdad. Fran, bienvenida. Hola, buenas tardes. Bien hallada. Fran, quiero empezar esta entrevista preguntándote cuánto hemos avanzado en igualdad hasta la actualidad. Pues hemos avanzado, ¿eh? No tanto como dice el 34% de los hombres entrevistados hace 2 semanas por el sí, que decía ese 34% que no solo hemos avanzado, sino que estamos por delante. Pero bueno, sin duda hemos avanzado a nivel legislativo, unos nuevos reales decretos que mejoran la igualdad en el empleo y la igualdad retributiva. También hemos mejorado en políticas de igualdad en las empresas, en el sector empresarial, con la introducción de la ley de igualdad. Hemos avanzado en concienciación también en movimientos sociales. ¿Hay eco? No. Se oye bien, ¿no? Se oye bien, sí, sí. Hemos avanzado, decía, en movimientos sociales, ¿no? Y en conciencia social, desde el movimiento MeToo, la menos, como que hay una organización, las mujeres, bueno, hay un movimiento social importante, interesante, ¿no? En la educación también. Sí, hemos avanzado algo. Todavía nos queda mucho todavía nos queda mucho por avanzar. Algo hemos avanzado. Introduciéndonos en el terreno laboral, ¿cuáles siguen siendo aquellas profesiones más masculinizadas? Pues mira, ciertamente, si miramos las cifras, las estadísticas en todos los ámbitos de la sociedad, cultural, universitario, económico, me sorprendería enormemente lo que es la presencia de mujeres a nivel base. Podemos tener presencia en general, pero cuando subimos en jerarquía ya vamos desapareciendo. Ahora bien, sí que hay ámbitos muy masculinizados, como por ejemplo la seguridad y la defensa, donde las mujeres representan un porcentaje bastante pequeño. Luego, en el ámbito tecnológico, incluyendo un porcentaje simbólico. El sábado mismo en el informe semanal hablaban de los datos sobre las mujeres en el mundo tecnológico a muchos niveles, no solo, por ejemplo, en la industria de videojuegos, como jugadoras, como desarrolladoras, y la presencia está en torno al 5%. Luego, en el ámbito financiero, un ejemplo en nuestro país maravilloso, que es Patricia Botín, pero en el ámbito financiero somos, la mujer está... Fíjate que somos las numerosas, somos más del 60% por las plantillas financieras, pero no llegan a liderazgo, y mucho menos a los consejos administrativos, un porcentaje bastante corto. Entonces, son ámbitos muy más, transporte, la construcción, seguridad, defensa, todavía hay mucho. El ámbito científico, como no nos pongamos las pilas, nos quedamos atrás. Sí, hay mucho que hacer. Fran, y en otras empresas que no están, otros sectores que no están tan masculinizados, ¿se está cumpliendo este principio de paridad?
Eh, la verdad que lamentablemente es como, lamentablemente no se cumple. No se cumple porque en una empresa, a grosso modo, puede haber representación igualitaria, lo que es la plantilla, así, en total. Ahora bien, si vamos por diferentes niveles jerárquicos, entonces ahí ya empieza a haber una representación desigualitaria. O sea, que ahí sí es evidente. De hecho, por ejemplo, he estado leyendo últimamente algunas cifras a nivel mundial, las CEOs de empresas importantes a nivel mundial, no llegamos ni al 5%, y en España el 24%, las CEOs de las grandes empresas. Eso, claro, todavía nos queda mucho por recorrer. Sí. Cuando hablamos de desigualdad en el trabajo se tiende a pensar que es una diferencia en el salario, pero hay otros elementos que no se contemplan, ¿no? Y donde sí sigue habiendo una disparidad. ¿Cuáles son estos elementos? Pues mira, muchísimo. Aparte del salario, es verdad que el salario ha sido un talón de Aquiles y lo sigue siendo, ¿no? Pero luego han sido también los sesgos que hay a la hora, los sesgos de género que hay a la hora de contratar, de promocionar, de la formación, o sea, o por ejemplo las políticas de conciliación que nos desfavorecen, o el reparto de las tareas familiares que también nos desfavorece a la hora de nuestro trabajo. Si una empresa, de hecho una empresa que atiende a políticas de conciliación suele tener talento, es una empresa atractiva, que es lo que busca la gente joven, poder tener una vida normal, con hijas, no tenerla y tener vida, ¿vale? sin que merme su productividad laboral. Fran, ¿por qué es tan complicado siendo mujer acceder a puestos directivos? Es complicado. Es muy complicado. Son muchos los motivos, ¿no? No sé cuál poner en primer lugar, pero que las cargas familiares a las mujeres nos siguen fijando bastante. Porque seguimos siendo las principales cuidadoras. Y aunque no tengas porque si encima no estás casada con hijos, entonces te toca cuidar a los padres. Encima viven más, pero mejor. Pues claro, viven más años, pero son dependientes. Eso es una que para muchas mujeres, porque acceder a puestos directivos supone una doble o triple jornada. Eso por un lado, y luego lo que hay a nivel corporativo de los hombres, que son los que están en puestos directivos, ¿vale? Que se libera un puesto. Bueno, y los sesgos con respecto a la disponibilidad de las mujeres, a que si tenemos hijos va a ser más complicado que nos las dirijamos como Dios manda, a que son más blandas, que a pesar de que se esas habilidades llamadas blandas, más emocionales, a la hora de la verdad, no nos promocionan a la administración. Son algunas cosas que habría que dedicarle a abordarlas. Hay personas que están en contra de la discriminación positiva, ¿no? Y alegan que pues, una discriminación es una discriminación. Entonces, bueno, yo te quería preguntar a ver qué beneficios tiene la discriminación positiva en cuanto a la mujer. Me encanta esa pregunta porque es cierto que me encuentro en muchos foros algunas personas que dicen que la discriminación positiva no existe, pues son palabras contradictorias, pero tiene su razón de ser. La discriminación es positiva porque lo que se trata es de equilibrar, de igualar a grupos marginados o minoritarios. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Si tengo una empresa de limpieza, que todos son mujeres, porque tradicionalmente entendemos hombres y mujeres que las mujeres limpian mejor, error, pero bueno, empresa de limpieza y las mujeres. Si yo saco una oferta pública de puesto de trabajo, o sea, cristalero, cristalera, limpiadora, si se me presenta un chico y una chica en igualdad de condiciones, yo debería de hacer discriminación positiva si realmente tengo un plan de igualdad en mi empresa. ¿Y qué significa eso? Favorecer al sexo menos representado que al chico. Eso es la discriminación positiva, ¿vale? Entonces, ¿para qué sirve? Para equilibrar en una empresa esa representatividad igualitaria.
he hecho el ejemplo al revés para que vean por qué es importante. Por eso en la contratación, por eso la en igualdad laboral ha mejorado, porque si no obliga a que o impones de alguna manera a que el gestor de recursos humanos, quien gestiona los recursos humanos tiene que gestionar, o sea, de una manera lo más posible. Estamos llenos de sesgos y de tipos todas las personas, y nos vamos limitando a medida que vamos aprendiendo cosas y viendo, ¿no? Y vamos puntualizando, ¿no? Entonces, somos los primeros que tenemos que ver que si nos tenemos a la hora de contratar. Por ejemplo, las personas que son migrantes, lo tenemos claro, si son mujeres inmigrantes, si son mujeres migrantes y discapacitadas, pues no vamos a tener trabajo nunca. Vamos a ver, son ejemplos que son un poco bestias, pero es lo que hay. Fran, para terminar, las personas que nos están escuchando pueden preguntarse, ¿y yo qué puedo hacer como persona individual para poner mi granito de arena en este camino hacia la igualdad? Me encanta. Porque no hace falta ser un experto ni nada, solo entender y ser es ser consciente de que si tengo un cuñado o un hermano que me hace un chiste jocoso que considero que es machista o no tengo que decir, oye, no seas rancio. Por ejemplo, si hoy en día tú estás aparcando y viene un amigo y te dice, no, tenías que ser o un desconocido, ¿qué va a decir? Porque todavía se dice, no seas rancio. Entonces, el granito de arena se aporta con un poco de pedagogía a la gente que nos rodea. ¿Sabes? Cuando se eso ante sarcasmo o ante desconocimiento a mi propia pareja, a mi propio hijo, pues le he tenido que educar. Y claro, y el mismo decir, yo no tengo el monopolio de la niño, hay un padre, vamos a oír, porque también las mujeres a veces, ¿no? Entonces, a nuestra pareja, si vemos cosas machistas, oye, decirle, mira, es machista, y yo también, también reflexionar sobre nosotros mismos, ¿no? ¿Qué hacemos y qué no hacemos? Realmente es igualitario, ¿no? Yo estoy quedándome un poco en el rol tradicional de la mano. Eso está bien. Sí, de hecho me acabas de recordar una compañera de asociación que le preguntaban, ¿y dónde está tu hija? Y dice, la niña también tiene un padre, ¿no? Efectivamente. Parece que somos las cuidadoras. Muchas de nosotros, las mujeres, se lo atribuyen y la maternidad es una cosa, ser persona es otra, la maternidad existe, hay que darle la oportunidad. Es como lo de la limpieza o responsabilidad. Muchas veces las mujeres son las que se dicen, no, yo lo hago más rápido. Ahí pues, sí, hay que cambiar. Si queremos aportar un gran hay que enseñar con mucha pedagogía a nuestras parejas, a que planchen, a que enseñarlo y después ponerlo a ver. Entre otras cosas. Sí. Fran, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros en No Me Cuentes Cuentos y aportar con tus ideas de igualdad y todo ese conocimiento maravilloso que aplicas en estos talleres, ¿no? Como el que disfrutamos hace unos días en Gran Canaria. Pues sí. Gracias a ti. Muchísimas gracias, Raquel. Ha sido un placer.